Turno en contra de esta enmienda. Tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. Señor presidente, señoras y señores diputados, he dudado si subir a esta tribuna a contestar o no, porque a veces uno piensa que el silencio es una respuesta suficiente. Pero realmente, frente a una violencia pseudoneutralista, es posible que sea conveniente actuar con una serenidad en defensa de un proyecto de ley que hoy realmente nos llena a todos de satisfacción haberlo podido conseguir en una tarea de conjunto verdaderamente ejemplar. Efectivamente, cabe una posibilidad de pacifismo radical. Esto cabe en teoría, pero esto es una posición en un mundo absolutamente abstracto. Este no es el mundo en que estamos. Efectivamente, la Constitución dice que España quiere colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Esto lo dice el preámbulo de la Constitución, pero es muy antiguo el dicho si vis pacem para bellum, y es natural que, sin perjuicio de rechazar toda alusión a esos tabúes de los que hablaba el señor Sagaseta y a los que tan acostumbrados nos tiene, tengamos que decir absolutamente que no es posible hoy defender en la forma en que lo hace esos criterios pseudo-neutralistas con los que está en absoluta disconformidad la ley y en los que no coincidimos en absoluto con la propuesta o con las proposiciones del señor Sagaseta, a pesar de las veces en que ha indicado que coincidía con la intervención del señor ministro. Pero es que además, con respecto a los puntos segundo y tercero, cuando dice que en la ley no está clara la subordinación de las Fuerzas Armadas a los poderes públicos, manteniendo así el espíritu determinante de las leyes fundamentales del régimen anterior, con la constante alusión al Gobierno y con la correlativa omisión de las Cortes Generales, lo que refleja una tendencia antidemocrática, entonces es que la enmienda es fundamentalmente inconstitucional, sencillamente, esta enmienda a la totalidad. Basta con leer la Constitución y ver en la forma en que está establecida esta ley y la relación con ella. En el artículo 8 está el papel de las Fuerzas Armadas con la misión doble de garantizar y defender. En el artículo 62 está el mando supremo de las Fuerzas Armadas correspondiente al Rey. En el 63 al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Todo el capítulo de las Cortes Generales es de aplicación absoluta a la materia de defensa y a la materia de política general. En los tratados de carácter militar está previsto en el artículo 94 cómo intervienen las Cortes. En el artículo 97 se dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. En el artículo 108 el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Evidentemente, la actitud del señor Sagaseta es total y absolutamente no compartida por nosotros. Es total y absolutamente rechazable. El señor Sagaseta debe decir, o debe saber, que, como decía Pérez Galdós, en efecto, ni hay ejército sin libertad, pero tampoco hay libertad sin ejército. Y esto es lo que quiere esta ley. Esa es precisamente la única sacralización de las Fuerzas Armadas que este proyecto de ley pretende. Que haya libertad, que haya un estado de libertades en esta nuestra España, en este proceso de consolidación de la democracia. Para un turno en contra de esta enmienda tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. Presidente, señoras y señores diputados, la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, en efecto, lo que se propone es añadir un segundo párrafo que dice lo siguiente: nadie tiene derecho a firmar o reconocer la capitulación ni a aceptar o reconocer la ocupación del país. Tales actos constituyen delito de alta traición. En efecto, con una simple lectura, realmente uno siente incluso una tentación de emoción. Aquí hay una invitación a la heroicidad con esos ribetes numantinos de que ha hablado el señor Sánchez Montero. En la propia motivación dice el Partido Comunista, el Grupo Comunista del Congreso, que se refuerza de forma categórica el mandato constitucional reflejado en el artículo 8, preservando la unidad, soberanía e independencia de España, dice, de un modo más efectivo. Lo que ocurre es que lo refuerza tanto
que se pasa y que llega a la inconstitucionalidad. La resistencia del pueblo francés, por otra parte, no tuvo ningún obstáculo en la firma por parte del mariscal Pétain, que por otra parte forzó extraordinariamente los preceptos constitucionales entonces en vigor en la República Francesa. Aquí esta enmienda es inconstitucional, ya que el artículo citado también por el señor Sánchez Montero establece que al rey, artículo 63, párrafo 3 de la Constitución, corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Firmar o reconocer la capitulación o aceptar la ocupación del país no son más que fórmulas de hacer la paz. Evidentemente, cualquier otra persona que no sea el rey, y el rey previa autorización de la representación popular, a diferencia de lo que ocurría en constituciones históricas españolas, en que bastaba con que el rey diera cuenta posterior a las Cortes Generales, cualquier persona, digo, responsable, será delito o será responsable o será reo del delito que corresponda, que en todo caso vendrá establecido en una ley penal. Es lamentable que este tipo de enmienda, por estos ribetes heroicos, no sea posible que se acepte, pero las realidades son las realidades y la Constitución tiene la posibilidad de hacer la paz, que naturalmente incluye estos supuestos a los que el Grupo Comunista se refiere como que no se pueden hacer conforme a su enmienda. Nada más y muchas gracias.